La Universidad Católica de Costa Rica y la carrera de Psicología presentan Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio para que las personas crezcan y fortalezcan su convivencia por medio de la psicología. Minutos para Vivir Mejor. Aquí en Fides, Vida y Esperanza. Muy buenas noches, estamos en su programa Minutos para Vivir Mejor. Hoy les traigo el resumen de los temas que se abordaron sobre las personas adultas mayores. Les habla Jacqueline Garita Segura, psicóloga egresada de la Universidad Católica de Costa Rica. En los últimos años se ha tratado de dar un lugar más activo e importante a este sector de la población. Pero, ¿cuál es la población de las personas adultas mayores? ¿Qué cambios hay en esta etapa de la vida si hablamos de envejecer? ¿Qué derechos tienen? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué esperan ellos de la vida, de las personas que les rodean e incluso de las instituciones? Minutos para Vivir Mejor. En nuestro país se denomina persona adulta mayor al sector de la población que va a partir de los 65 años de edad. Es importante mencionar que socialmente se trata de darles un mejor lugar debido al aumento en la esperanza de vida, el cual pasó de los 42 años en la década de los 30 a los 72 años actualmente, siendo el segundo lugar en América. Ahora nos preguntamos, ¿qué cambios se dan al llegar en esta etapa? Debemos recordar que el proceso de envejecer es un proceso continuo. Envejecemos desde el momento de la concepción, en donde durante los primeros años se da un crecimiento constante y tiene un momento de mayor expresión en la etapa de la adolescencia. La condición de envejecimiento de las personas se caracteriza por lo singular y la interacción con el entorno, o sea, la familia, la sociedad. También va a depender del género, de la edad biológica, de la edad cronológica, del autocuidado, de la historia de vida, la condición de salud y de la situación socioeconómica, cultural y educativa de cada persona. Crecer y envejecer son procesos que forman parte del ciclo del ser humano y en cualquier proceso es muy importante la calidad de vida. Todas las personas tienen derecho a recibir afecto, comprensión, respeto, a que se les escuche y tener una familia. Por lo tanto, es de suma importancia tener presente que se debe envejecer con calidad y ojalá bajo las mejores condiciones. Hay que tomar en cuenta que además se da un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, en donde el envejecimiento normal es cuando las personas adultas mayores alcanzan la etapa de la vejez sin enfermedades o discapacidades, tienen más independencia, mayores oportunidades de socializar, de desarrollar sus capacidades y de adaptación a la sociedad, así como de tener la oportunidad de asegurarse una vida en familia. Se debe promover un estilo de vida saludable en cada etapa de la vida, fomentando el autocuidado al llegar a la fase de la vejez. El envejecimiento patológico se trata de los quebrantos de salud, producto de las enfermedades o discapacidades que pueden ser ceguera total o parcial, lesiones del sistema muscular, sordera total o parcial y afecciones del sistema nervioso. Para reflexionar les voy a leer el siguiente texto. Bienaventurados los que comprenden mi extraño paso al caminar y mis manos torpes. Los que saben que mis oídos tienen que esforzarse para comprender lo que oyen. Los que comprenden que aunque mis ojos brillan, mi mente es lenta. Los que con una dulce sonrisa me estimulan a intentar una vez más. Los que nunca me recuerdan que he hecho 2 veces la misma pregunta. Los que me escuchan, pues yo también tengo algo que decir. Los que saben lo que siente mi corazón, aunque no puedo expresarlo. Bienaventurados los que me respetan y me aman como soy y no como ellos quieren que sea. Con el texto anterior les deseo mostrar que en esta etapa de la vida las personas adultas mayores tienen cambios biológicos, físicos, sociales y psicológicos. Por lo tanto, quienes les rodeamos debemos comprenderles y entenderles, porque al final nosotros también, las personas que en este momento somos más jóvenes, llegaremos a esa edad y nos gustaría ser bien tratados y respetados, así como nosotros lo fuimos con ellos en su momento. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. El envejecimiento biológico es el más notable, ya que lleva consigo todos los cambios en la apariencia física. Hay una caída gradual del vigor y menor resistencia a enfermedades.
La visión, la piel y la audición se podría decir que es lo que primero va envejeciendo, dado que no todos los órganos envejecen al mismo tiempo, así como tampoco se puede decir que todas las personas envejecen en el mismo momento. Aquí tiene un papel importante el cuidado del cuerpo, que puede llevar a que las personas estén físicamente mejor que otras personas más jóvenes. Por lo tanto, la edad cronológica, física y psicológica en algunas ocasiones no coinciden. Entonces es posible encontrarnos a una persona que cronológicamente puede tener 60, 65 años o más y ser una persona más sana, más activa y optimista que una persona 30 años más joven. Aquí también tiene que ver la actitud y los cuidados personales. Dentro de este tipo de envejecimiento se dan cambios biológicos como los corporales, que algunos cambios son en la disminución del músculo, aumento de grasa, disminución en la masa ósea y del agua corporal. Se da también la pérdida de la audición, la disminución de la producción de saliva, atrofia en las papilas gustativas, ácidas o dulces. Por eso las personas adultas mayores buscan dar más sabor a los alimentos y se puede dar una sensación amarga en la boca. Además, a nivel locomotor, el paso es más corto y se arrastran los pies. Se disminuye el tono muscular y el tronco se flexiona más. Además, la visión a partir de los 40 años de edad aumenta la presbicia, que es la pérdida progresiva de la capacidad que tiene el ojo para enfocar y producir en la retina una imagen nítida. Está además el envejecimiento social, que es cuando en esta etapa de la vida se debilita o fortalece el medio social, o sea, la familia, los amigos y vecinos. Un factor muy importante en esta etapa de la vida es la jubilación, ya que puede ser determinante en cuanto a la continuación o el cese de las actividades de las personas adultas mayores, ya que al mantener una actividad laboral es lo que frecuentemente hace que nos relacionemos con otros y mantengamos ciertas actividades sociales. Es importante replantearse, mas no dejar de lado la vida social con familiares o amigos. Se debe tener cambio de metas, tener un proyecto de vida que incluya aprovechar el tiempo libre y mantener una participación social activa. Puede ser que haya un cambio de roles a nivel familiar y social, en donde algunas veces se pierde cierto poder o influencia, lo que puede llevar a tener baja autoestima, por lo que es necesario para evitar esto que se den más espacios recreativos, de aprendizaje y crecimiento y una mayor y mejor integración a la familia. La familia tiene un papel relevante, ya que puede incidir negativa o positivamente en estos cambios. Es importante y necesario el afecto, la solidaridad, el apoyo y aceptación de parte de los miembros de la familia para con la persona adulta mayor. Por lo tanto, aquí cuenta mucho la actitud y acciones tanto de la familia como de la sociedad en la que la persona envejece. Por otro lado, el envejecimiento psicológico consiste en los cambios que se dan en el aprendizaje, en la memoria, en la personalidad, las motivaciones, en los impulsos y las emociones. Todos estos cambios van ligados a diferentes factores como lo son el nido vacío, que es la sensación de que los hijos ya no necesitan de sus padres. También están las pérdidas, que son vivencias de sentir que ya no se tiene algo importante, como una persona, un objeto, un trabajo, un cuerpo joven o habilidades. También está la crisis de identidad, que se puede dar ante preguntas como ¿quién soy? ¿Y qué hice hasta este momento de mi vida? Provocan en la persona adulta mayor mucha inquietud, angustia o desconcierto, que además puede repercutir en dolencias en el cuerpo. Por todo esto, es importante que las personas adultas mayores cuenten con grupos de apoyo, redes o programas especializados ante las diferentes pérdidas que se van enfrentando. Ingresa al Facebook Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Otro tema importante de desarrollar cuando se habla de las personas adultas mayores es el tema de los mitos y los estereotipos en esta etapa, ya que al no contar esta población con un rol activo en la sociedad, se ha visto como proceso de deterioro y por esta misma razón los estereotipos se generalizan negativamente en la vejez. Primero les explicaré qué es un mito. Los autores lo definen como aquella persona o cosa a la que se le dan cualidades que no tiene o bien una realidad de la que carece. Por otro lado, un estereotipo lo definen como estructuras cognitivas, o sea, imágenes mentales que ayudan al individuo a llevar a cabo el procesamiento de la información que se obtiene del ambiente,
Los estereotipos y los mitos se puede decir que se aprenden desde que somos niños y se transmiten y perpetúan durante la socialización. Muchos son negativos porque deforman la realidad e implantan la costumbre de juzgar sin conocer. Si nos refiriéramos a nuestra cotidianidad, podríamos recordar varios mitos o estereotipos que se atribuyen a las personas adultas mayores y que son cosas que recuerdo se dicen de todo el tiempo, como por ejemplo, ser viejito es volver a ser un niño. Se tiene la idea de que las personas adultas mayores vuelven a ser niños y se les quiere tratar de esta manera, sobreprotegiéndolos, ridiculizándolos en algunos casos, queriendo tener una posición de poder sobre él o ella, lo que deteriora su imagen. En fin, se toman actitudes que van discriminando y agrediendo a estas personas. Se debe recordar que la vejez es otra etapa del ciclo de la vida, que de hecho se tiene mucha experiencia de vida, por tal razón deberíamos buscar su consejo y conocimiento. Otro mito o estereotipo es el mal carácter. Se tiende a pensar que por ser una persona mayor, o como se dice popularmente, ya es viejito, su carácter es difícil, es testarudo, cascarrabias, pero son rasgos de la personalidad que se mantienen y se refuerzan durante los años. ¿Será acaso que como se tiende a pensar que en esta etapa de la vida son personas débiles, lo que viene a ser otro mito, no nos gusta que ellos se defiendan, se expresen o den a valer sus derechos? Esto se los digo a modo de reflexión. Otro de los tantos mitos que hay es: todas las personas mayores están enfermas, como si el hecho de llegar a cierta edad implicara tener enfermedades o estar deteriorado físicamente. Hay que ser consciente que sí hay cambios físicos, los normales, pero tener 65 años o más no implica que automáticamente nuestra salud cambiará drásticamente. Es importante recordar que durante la vida hemos tenido un estilo de vida en donde siempre hemos debido tener cuidados en nuestra alimentación, ejercitándolos, en otras palabras, llevar una vida saludable, tener buenos hábitos, porque de lo contrario, con el paso del tiempo, pagaremos una factura. Las personas podemos llegar a cierta edad totalmente activas, manteniendo una alimentación balanceada, realizando actividades físicas de acuerdo a nuestras posibilidades. Además que hay mucha importancia en la capacidad de adaptación a los cambios biológicos, emocionales y sociales. Un mito que podría recalcar es la improductividad, o sea, pensar que las personas adultas mayores ya no producen o decaen. Esto es totalmente falso y es un pensamiento muy dado en las sociedades occidentales como la nuestra, en donde después de los 65 años ya la persona debe estar jubilada. El mercado laboral se cierra totalmente, se aísla y casi se etiqueta que ya es inactivo, lo que viene a ser totalmente perjudicial en cuanto a términos de salud integral y el derecho de tener una mejor calidad de vida. Esos son algunos de muchos de los mitos y estereotipos que se dan hacia esta población. Pero ¿cómo podemos cambiar esta manera de pensar o de actuar con respecto a la etapa de la vejez? Tomando en cuenta que las personas adultas mayores se les debe respetar y reconocer su individualidad. Nosotros, los familiares, trabajadores y la sociedad debemos estar informados sobre el tema para evitar tener ideas equivocadas sobre esta etapa y además no llegar a tener este miedo de llegar a la vejez. Se debe enseñar desde las generaciones más jóvenes que las personas adultas mayores tienen un valor muy grande porque han vivido muchas cosas, tienen experiencia de vida, conocimiento, mucho que contar y de lo cual podemos conversar. Y además, y muy importante, todos llegaremos a esta etapa y debemos respetar para ser respetados. Minutos para vivir mejor, poniendo la psicología a tu alcance. Poniendo la psicología a tu alcance. Todas las personas sabemos sobre los derechos que tienen las personas adultas mayores, cosas tan simples como ceder un lugar o un asiento en el autobús, como darles un lugar en la fila, como sabemos que después de los 65 años tienen derecho a la jubilación. En fin, todas esas cosas que nos enseñan desde pequeños y que sabemos que es parte de la educación de las personas y de la sociedad. Hoy hablaremos de otros ámbitos, de las instituciones y hasta de las leyes que protegen a nuestros adultos mayores. Vamos a puntuar un poco en estos aspectos que es importante reconocer. Tanto nosotros como las mismas personas adultas mayores que muchas veces ellos mismos desconocen. Para explicar mejor, nuestros adultos mayores tienen derecho y beneficios relacionados a la salud, recreación, educación, vivienda, seguridad y trabajo.
Lo importante de todo esto es recalcar que se debe reconocer y hacer un llamado social para que se tome conciencia de la importancia sobre la calidad de vida, la responsabilidad, el respeto, la atención y la eliminación de mitos que alrededor de esta población existen. Para conocer un poco del tema, que es amplio en realidad, puntuaré algunos puntos de todos los que son importantes. En cuanto a los derechos para mejorar su calidad de vida, tenemos algunos aspectos como por ejemplo, prepararse adecuadamente para la jubilación, porque este viene a ser un proceso de duelo, como ya lo mencioné en el programa anterior. También se tiene el derecho a la asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o perder sus medios de subsistencia. Es una ley de protección la que indica sobre el trato preferencial en todas las gestiones que realicen en cualquier institución pública o privada, así como también la atención hospitalaria de manera inmediata, de emergencia, preventiva, clínica y de rehabilitación. Un aspecto que es importante, pero que parte de la cultura ha hecho que no se tome en cuenta o se descarta, es el hecho de que tienen derecho a ser seleccionados para ocupar un puesto, siempre que las capacidades y competencias lo califiquen para desempeñarse. No se debe discriminar por motivos de edad, pero como lo sabemos todos, en nuestro país después de cierta edad es muy difícil que a una persona se le dé trabajo. Y con esto no quiero decir que solo a personas de más de 65 años, sino que en muchísimos casos hasta después de los 40 años ya es difícil encontrar un trabajo. Y si tomamos en cuenta que estas personas también necesitan solventar gastos y necesidades, es todavía más complicado y más difícil mantenerse cuando existe este rechazo a dar oportunidad. En esto es muy triste ver, por ejemplo, señores de 65 años o más haciendo trabajos pesados o bien tratando de subsistir porque necesitan ganarse la vida de alguna manera. Otro derecho muy importante es relacionarse con sus familias y otras personas. Hay personas que están institucionalizadas, como lo son las que están internadas en hogares de ancianos, en donde reciben atención de diferentes disciplinas. Ellos tienen derecho a recibir visitas, a ser informados sobre su estado de salud, tienen derecho a administrar sus finanzas y a elegir, si así lo desean, a una persona encargada. Estos son algunos de los muchos derechos que tienen nuestros adultos mayores y considero que con esto podríamos reflexionar si realmente respetamos sus derechos, si estamos educando a nuestros niños y adolescentes a que les respeten. Debemos reflexionar si realmente nosotros hemos respetado, porque no podemos olvidar que según el ciclo de vida, llevando su camino normal, todos llegaremos a tener el cabello blanco, la carita arrugada, la mirada perdida y los deseos de ser respetados como adultos mayores, así como respetamos como cuando fuimos jóvenes. Minutos para vivir mejor. Quiero leerles la siguiente frase. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y más serena. Esta es una frase de Ingmar Bergman. De aquí se pueden deducir muchas cosas, especialmente sobre el valor que tienen nuestros adultos mayores. Un valor que no siempre se les da. Si en nuestra sociedad nos acostumbráramos a ver todo lo que se puede aprender y aprovechar del conocimiento y experiencia de estas personas, podría ser muy provechoso. Las generaciones más jóvenes tendrían otra visión y percepción de la vida. Inclusive, se valoraría mucho más lo que se tiene, porque se podría conocer por testimonios todo lo que ha costado y el camino que se ha recorrido para llegar a ser quienes somos y haber llegado hasta donde se ha llegado. De jóvenes no se valoran muchas cosas y además se quiere vivir rápido, sin detenerse a pensar o a analizar detenidamente. Así como lo dice la frase anterior, al envejecer se ve todo de diferente manera, sin preocupaciones, pero con un aspecto adicional, el aprendizaje y la experiencia que los años les han dado. Todo esto se puede unir al hecho de que si los valoramos, podemos mejorar su calidad de vida. Incluso se puede motivar en ellos el hecho de tener un proyecto de vida, el cual para esta población muchas veces está descartado. Hay que recordar que así como se explicó antes, al llegar a la etapa de la vejez, muchas personas consideran que ya no serán productivos o no podrán realizar muchas actividades o diferentes labores. Sería muy valioso para las personas mayores que, por ejemplo, se realizaran actividades en donde ellos le explicaran a los niños diferentes situaciones
situaciones de las que vivieron hace muchos años, como el estilo de vida, las costumbres, cómo era la familia. Contar esas experiencias sería agradable para ellos y entretenido para quienes les escuchan, además del valor que tendría para nuestros viejitos el que se les tomara en cuenta, y así puede ser en muchos ámbitos, o sea, tomarlos en cuenta en la familia, en la comunidad, en la sociedad, darles el lugar que se han ganado. Hay un anuncio bastante fuerte por el mensaje que nos da, el cual muchos de nosotros estoy segura que hemos visto, pero que lastimosamente es una realidad. Es este en el que habla una señora que está en un hogar de ancianos y comenta sobre su hijo que no la visita por lo ocupado que está. Este anuncio demuestra el abandono en el que están nuestras personas mayores. Es una triste realidad. Qué diferente sería si les diéramos atención, cariño, cuidados y especialmente tiempo. Tiempo para escucharlos, para hablarles, para saber lo que piensan y desean. Esto se podría traducir como calidad de vida, además del valor emocional que sería para ellos. Considero que mientras las personas adultos mayores estén en condiciones adecuadas, se pueden realizar muchas actividades. Si no, pues se puede adaptar para que también en esta etapa de la vida se pueda disfrutar hasta el último momento. Para cerrar esta tarde, quiero terminar con esta frase y que quede para la reflexión. Si bien es cierto que nuestros niños son el futuro, nuestros ancianos son la historia. Esta es una frase de Bernie Williams. Ingresa al Facebook Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Durante esta semana, nuestro tema principal fue la persona adulta mayor, en donde buscamos enfatizar en aspectos como los cambios que tienen en esta etapa, sus derechos, hablar de sus necesidades y un poco de cómo podemos mejorar y darles calidad de vida. Se puede concluir que como familia, comunidad y sociedad podemos ayudar y hacer que nuestros adultos mayores disfruten plenamente de esta etapa, dándoles un lugar de importancia, pidiéndoles consejo, escuchándoles, dándoles cariño y apoyo. Desde las instituciones hasta el seno familiar, tenemos la obligación de respetarlos, de valorarlos, y esto no se trata únicamente de ceder un lugar, sino de darles el lugar que ellos se merecen. Si aprendiéramos a reconocerles que su experiencia es un legado, ellos no llegarían a esta etapa de la vida sintiéndose angustiados, tristes o abandonados. Recordemos, amigos, que este camino hacia la vejez lo vamos a caminar todos. Respetemos, valoremos, hagamos valer sus derechos. Les aseguro que ellos serán personas plenamente realizadas y nosotros también nos sentiremos satisfechos. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que les haya gustado el tema que estuvimos tratando sobre las personas adultas mayores. Les habló Jacqueline Garita Segura, psicóloga egresada de la Universidad Católica de Costa Rica. Para preguntas o aportes pueden llamar al 2240-7272 extensión 113 o en nuestro Facebook Minutos para Vivir Mejor. Que tengan todos muy buenas noches. Esto fue Minutos para Vivir Mejor, una presentación especial de Radio Fides y la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Minutos para Vivir Mejor, poniendo la psicología a tu alcance.